Así que vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo pueda hablar a través de mis palabras, que pueda compartir la palabra de Dios con todos nosotros, ¿sí? Oramos. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias por la bendición de estar en la iglesia. Gracias porque tenemos vida, porque estamos respirando, porque podemos disfrutar entre otras personas que creen lo mismo que nosotros, Señor. Gracias por congregarnos, gracias por la música, gracias por todas las bendiciones que nos das. En este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo siga estando en este lugar y que esté en nuestra mente para que nos hables, para que nos digas tu palabra para nosotros, Señor. Confiamos en tus promesas y confiamos que vas a responder esta oración. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el tema de esta mañana se titula Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Esta frase que la conocemos por Pablo es muy famosa, ¿no? Pero ¿qué significa? Es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Qué imagen mostramos, hermanos? ¿Qué imagen muestra usted a los demás hermanos en la iglesia o en su vecindario o en su trabajo? ¿Qué es lo que pensaste vos cuando me viste a mí parada acá? ¿Qué es lo que pensaste cuando viste a tus hermanos la primera vez que los viste? ¿Cuál es la imagen que mostramos, como se ve ahí el Señor? ¿Será que mostramos a los demás lo que realmente somos o mostramos lo que quisiéramos ser o mostramos otra cosa, algo que no somos, ¿no? Vamos a buscar 2 Corintios 12, 9 al 10. ¿Algún hermano que lo quiera leer? Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Qué significan estos versículos? Bueno, la carta a los Corintios, que fue escrita por Pablo, es una carta hacia una iglesia. Es como si ahora estuviéramos leyendo Guatemaltecos 1, ¿no? Es porque es una carta escrita a la iglesia de Guatemala. Entonces, Pablo le está escribiendo a la iglesia que estaba en Corinto. Le escribe desde Macedonia. ¿Y por qué escribe esta carta? Porque había falsos apóstoles que estaban diciendo que Pablo no era apóstol. Estaban esparciendo chismes. Y pasamos al siguiente. Estaban esparciendo chismes, decían muchas cosas de él, que era un mundano, que no tenía credenciales ministeriales, que era débil, que no tenía visión. Ahí vamos a terminar de leer después todo. Pero decían tantas cosas de Pablo que Pablo, no por él, no por su orgullo, sino porque él predicaba el Evangelio, él escribe la segunda carta a los Corintios para explicar que él realmente había sido llamado por Dios y lo va explicando durante toda la carta. Ese es el contexto de estos versículos que leímos recién. ¿Cómo vivía Pablo su vida cristiana? Bueno, hoy vamos a ver 3 lecciones que nos deja Pablo y volvemos hacia atrás. Volvemos hacia atrás. Esa. Vamos a leer el versículo 7, el versículo 7. 2 Corintios 12, 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne. O en otras versiones dice una espina.
un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Pablo empieza a contarle a la gente, a los corintios, que él tenía un aguijón en su carne, una espina. Y dice ahí que era un mensajero ¿de quién? De Satanás. Esta espina era un mensajero de Satanás. Y empieza a hablar Pablo ahí acerca de esto, de lo que a él le pasaba, de esta espina. Ahí vemos algo muy interesante, y la primera lección de este sermón, que esa espina no venía y fue creada por Dios para molestar a Pablo, sino que fue, y la Biblia dice, un mensajero ¿de quién? Satanás. ¿Y cuántas veces nosotros como hermanos nos pasan cosas malas, tenemos espinas y pensamos que es Dios que la está haciendo? Pero acá nos dice el texto que venía de Satanás. O sea que este mal, que esta espina que tenía, venía de Satanás. Y esas, volvemos al anterior, esas eran todas la lista. Ahí. Las mentiras de las que acusaban a Pablo, ¿no? Que era un mundano por cambiar sus planes de viaje, que no tenía credenciales ministeriales, que no aceptaba ayuda de corintios porque quería más a los macedonios. Pablo había ministrado entre la iglesia de los corintios, pero como había un grupo en esa iglesia que decía, si le damos dinero a Pablo, no está bien porque es un negocio, y esto es el evangelio. Pero había otro grupo que decía, si no le damos dinero a Pablo, entonces él no es un ministro, porque el ministro tiene que recibir su salario. Entonces, de cualquier cosa que hiciera Pablo, igual lo iban a criticar. Entonces, ¿qué hizo Pablo? En vez de aceptar las donaciones de los corintios para su ministerio, aceptó la de los macedonios, que eran de otro lado. Pero aún porque hizo eso, los corintios dijeron, entonces Pablo quiere más a los macedonios, a nosotros no nos quiere. Entonces lo criticaban igual también. Decían también que era débil y que no tenía visiones ni revelaciones y que no tenía carisma al hablar. A mí me sorprendió cuando descubrí esto, que en realidad Pablo no era un gran orador. Y uno dice, Pablo, el gran apóstol, no era un gran orador. Y después, leyendo escritos de Elena de White, voy a ver esto, que no era conocido por ser un gran orador. Entonces nosotros, hermanos, capaz a veces tenemos vergüenza de pasar adelante, de predicar. Y imagínense Pablo, si es que Pablo no era un gran orador, y todo lo que él hizo, hermanos, cuánto cada uno de nosotros podemos hacer. Y le acusaban que hacía negocios, que se robaba dinero, por lo que ya mencioné antes. Entonces tenía todas estas mentiras por las cuales acusaban a Pablo, mentiras mezcladas con cosas de verdad, todo, pero era para acusarlo a Pablo, ¿no? Y pasamos a la siguiente. Eran espinas, cosas que le habían pasado a Pablo. Y Elena de White dice que esa espina, ese aguijón en la carne, era un problema que Pablo tenía en la visión, que se estaba por quedar ciego. Entonces, claro, al ser apóstol, él predicaba, y si se iba a quedar ciego, él pensaba como que era algo muy importante, pero esa era su espina, y era lo que le pasaba. Una dolencia física que él no podía controlar. A veces nos puede pasar en nuestra vida cosas que no podemos controlar, que nosotros no decidimos, pero que nos pasan igual. La que tiene la oveja, ¿quién es? Soy yo. Sí, es la que tiene el gorrito rojo, es mi hermana Nilce. La que está en la otra punta es mi otra hermana Melissa. Después está mi mamá, el tío abuelo de mi mamá, y el hijo de él. Esta es la relación.
Es en Bolivia, en el pueblo que se llama Santiago de Machaca, un pueblito perdido ahí entre medio de las montañas, cerca de Perú. Y fue hace unos años cuando pudimos agarrar esa oveja porque tenía un rebaño grandísimo, el señor, el abuelito que está en el medio, y pude agarrar una. En realidad ellos la agarraron, porque yo corrí mucho, pero ellos la agarraron y después me la dieron a mí. Y en ese pueblo se crió mi mamá se llama Estefanía. Ella a los 16 años perdió a su papá y a su mamá. Murieron mi abuela de cáncer y mi abuelo de depresión unos 6 meses después. Ella tenía 2 hermanos más pequeños y se quedó sin parientes y a los 16 años tuvo que empezar a trabajar para mantener a sus hermanos, a la vez terminar de estudiar. Y le pasaron muchas cosas. Y cuando mi mamá me cuenta esas historias, yo me quedo impactada por las cosas que ella pasó. Y pienso, ¿por qué le pasó eso? ¿Por qué pasó que se quedó huérfana? ¿Por qué pasó que tuvo que empezar a trabajar? ¿Por qué nació en un lugar que era más pobre? O pienso en mi propia familia, en mi propia vida. ¿Por qué nací en la familia que nací? ¿Por qué somos 5 hermanos? Somos 4 mujeres y un varón. Y las 4 vivíamos en la misma habitación y mi hermano solía dormir como en la sala. O sea, no teníamos dinero. Me acuerdo a veces de almorzar un té porque no teníamos plata. Y pienso, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nos pasan cosas tristes? Y pienso que vos también estás pensando ahora quizás cosas que te pasaron. Quizás pasaste hambre, pasaste pobreza, pasaste frío, enfermedades, angustia, incertidumbres, depresión, ansiedad. Capaz te golpearon, capaz te pasaron cosas peores, perdiste a algún familiar, cosas tristes que te pasaron, que fueron injusticias, hasta podemos decir, ¿no? Que son cosas que son espinas, como le pasó a Pablo. Son cosas que Dios no nos envía, pero Satanás quiere hacernos creer que es Dios para que lo odiemos a Dios. Y así, ¿cuánta gente vemos en la calle que soy agnóstico, soy ateo? Porque en el fondo de su corazón odian a Dios, porque piensan que Dios no les dio lo que querían y su corazón está lleno de esa angustia. Pero Dios no ocasiona el mal en tu vida. Dios no es el autor de todas esas espinas que te pasaron. Las espinas son obras de Satanás, como dice el versículo 7, fue un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás. No te olvides de eso, no acuses a Dios de cosas que son del enemigo. Pero lo bueno de todo eso y de la verdad del Evangelio es que Dios puede reconducir todo eso malo que hace Satanás y darle un propósito bueno cuando nosotros nos entregamos a Él. Amén. Y al final, lo que era malo, Dios lo transforma por nuestra decisión que decimos, sí Señor, actúa en mi vida, lo transforma en algo muchísimo mejor. Ese es el milagro de la gracia de Dios. Amén. Dios no ocasiona el mal en tu vida, las espinas son obra de Satanás. No te olvides de eso, Dios puede reconducir todo para un propósito bueno. La segunda frase que vamos a analizar es 3 veces oré. Vamos a leer el siguiente versículo 8. Dice Pablo acerca de la espina: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. 3 veces oré, dice Pablo. Ahora recuerdan que la espina era que estaba por quedar ciego o tenía un problema en la visión. Entonces Pablo oró 3 veces para curarse.
¿Alguien que quiera leer esta cita? Pensó que con oraciones fervientes podría eliminarse ese mal, pero el Señor tenía un propósito y le dijo a Pablo: no me hables más de este asunto, es suficiente mi gracia, hará que pueda soportar la dolencia. Gracias. Qué interesante es esta cita que habla acerca de ese mal que tenía Pablo, pero lo más interesante que quiero destacar es lo que Pablo pensaba. ¿Qué es lo que él pensaba? Que con oraciones fervientes podría eliminarse ese mal. ¿Qué es algo que nos puede pasar a nosotros? Si oro más, esto se va a dar, se tiene que dar. Si oro más, esto va a suceder. Y podemos hacer cadena de oración, podemos, no sé, hacer un ayuno especial y puedo decir: Señor, esto se tiene que cumplir, esto tiene que suceder. Si oro más, va a pasar. Pero ¿y qué pasa cuando oramos por un familiar que está enfermo y muere? Cuando oramos un montón por una solución y no se da, no hay esa solución. ¿Qué pasa cuando Dios responde a nuestra oración, pero la respuesta es no? Eso es lo que le pasó a Pablo, porque Pablo oró para que se le quite ese problema que tenía en la visión, y la respuesta de Dios fue no. Te basta con mi gracia, hará que puedas soportar la dolencia. Esto fue una campaña de colportaje hace varios años. Yo trabajaba en el colportaje para poder juntar el dinero para pagar la universidad, pero este fue específicamente un verano donde después de los 3 meses yo tenía una deuda muy grande en la universidad, y lo que tenía, que al final de ese verano no me alcanzaba ni para pagar la mitad de lo del anterior año, entonces menos para estudiar ese año siguiente, ¿no? Y esos últimos días yo pensaba: Señor, pero si yo estoy trabajando, te estoy sirviendo, estoy predicando, ¿por qué pasa esto? En esos días, en ese tiempo, Damián estaba misionero y éramos amigos nomás. Y él me mandó una canción que se llama Easy, que después si quieren la pueden buscar, de Jefferson Pilar, es un cantante adventista brasilero. Y la canción dice: yo no vi el mar abrirse, yo no vi al cojo andar, yo no vi al gigante caer, pero elegí confiar. Yo no vi a Jesús resucitar, yo no vi el pan multiplicarse, pero por la fe el justo vivirá. Y la idea de la canción es: ¿qué pasa si el mar no se abre? ¿Qué pasa si el horno de fuego me quema? ¿Qué pasa? ¿Y si no? ¿Y si esto no pasa? ¿Y si? Y elegí confiar, dice la canción. ¿Qué pasa cuando nos vemos frente a una situación en la que decimos: sé, Dios puede hacerlo, pero ¿qué pasa y si no lo hace? ¿Qué va a pasar con nuestra fe? ¿Vamos a decir: no creo más en Dios? ¿Cuán fuerte es nuestra fe para enfrentar una situación así? La próxima vez que Dios te diga que no, acordate que es por un sí mucho mayor, porque hay algo que viene después de esta campaña, que me acuerdo que abrí los brazos ya porque estaba como, ese es el mar, era una isla, como que venía mucho el viento, me sentía libre, como quiero cuando ya decís: bueno, ya no importa lo que pase, ya está, no sé qué va a pasar. Eso fue en las Islas Canarias. Y me acuerdo, mi amiga me tomó esa foto detrás. Cuando volví a la universidad no tenía para pagar la deuda y fui a la oficina del contador de la universidad para decirle: no tengo plata. Pero yo sabía que iba a estudiar, no sé por qué tenía esa convicción, y cuando estaba frente al contador me sonó en mi teléfono celular, que era un número desconocido, y
le dije al contador, espera un segundo que me están llamando porque parece un número del extranjero. Y salía al pasillo y era un pastor que tenía una donación para hacerme, que era de Estados Unidos. Y él me preguntó, ¿cuánto es tu deuda? Y él rápido calculó todo, cuánto era en dólares. Dijo, decirle al contador que está todo bien, que ya está, ya vas a poder estudiar. Cuando volví a la oficina, el contador me dice, sí, me acaba de llegar un mail con tu nombre, y como que ya se había solucionado. Entonces, cuando Dios nos dice un no, porque en ese momento fue difícil, ¿no?, pensar como un no, después es porque viene un sí más grande. Puede ser que Dios haya hecho esa solución en ese momento y ahora pueda contar el testimonio, pero si Dios no hacía nada, igual iba a ser por una solución mayor de otra cosa. Entonces, hermanos, si estás orando por sanación, por una enfermedad tuya o de un familiar, si estás orando por un nuevo trabajo, si estás orando por tus papeles, si estás orando por encontrar el amor, si estás orando por un milagro, por lo que sea que estés orando, quiero que salgas de la iglesia con la convicción de que Dios lo puede hacer, porque Dios tiene el poder de darte esa solución, ese milagro que vos esperás, porque Dios puede lo imposible. Pero que si no lo hace, también salgas de este lugar con la fe de que es por algo mucho mayor, que Dios sabe por qué, y si no lo hace, y si la respuesta es no, puedas decir como Pablo, me basta con la gracia. Y la siguiente frase, y la última, pasamos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo se refiere a la fuerza de Cristo. Dios puede hacer milagros cuando lo dejas actuar. Dios puede tomar tu punto más débil y convertirlo en fuerte para mostrar su gloria a los demás. Amén. Bueno, esta es una imagen de cuando yo fui capellana en Argentina. Esos son mis alumnitos. Y la idea era en este momento hablar de cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que yo estudié teología allá en Argentina, siendo mujer, que no es común. ¿Y qué me decían muchas personas? No vas a conseguir trabajo. ¿Para qué estudias esto? No. Es una linda carrera, pero no vas a conseguir trabajo. No sirve, no vas a conseguir trabajo. ¿Y qué pasó antes de terminar de estudiar? Empecé a trabajar. Para gloria de Dios. Mi debilidad en esa situación era ser mujer, y al final Dios lo transformó en un punto fuerte para mostrar su gloria, para que pueda decir, si no fuera por Dios, esto no hubiera pasado. Lo mismo ahí en la universidad, cuando fue la graduación. Si no fuera por Dios, no hubiera pasado, porque es imposible. Uno piensa, saca las cuentas, ¿cómo es que sucedió? Si no fuera por Dios, no hubiera pasado. Igual nuestro casamiento, allá lo que hicimos en nuestra fiesta fue que cada invitado daba una donación. De conclusión, nuestro casamiento fue pagado por los mismos invitados, dando todos una donación, y al final pudimos conseguir que sucediera, porque todavía estábamos, ni siquiera no habíamos terminado de estudiar, no me había graduado todavía. Y esta foto, ¿quién sabe dónde es? En Oakland. Sí, muy bien. Ahí es en el
batalla, porque pienso, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué Dios hizo que estuviéramos en esta iglesia, en este momento, en este país? Vos podés pensar en tu vida. ¿Por qué Dios hizo que vos estuvieras en Estados Unidos, en Oakland, ahora? Cuando podría haber sido cualquier otra persona que le pudiera haber pasado, pero te pasó a vos. Vos estás acá por algo en específico, por un propósito en específico, y no es casualidad que estemos hablando así en esta iglesia Buena Tierra el día de hoy. Dios puede tomar tu punto más débil para mostrar su gloria. Entonces, mi punto débil en mi vida fue que mi familia era pobre. Dios me mostró su gloria al mostrarme cómo puede hacer las cosas por más que no tengas dinero. Dios te puede hacer que cumplas tus sueños a pesar de eso. Mi debilidad en la carrera era ser mujer y Dios me lo transformó como si fuera un punto fuerte. Mi debilidad era ser introvertida y de hecho no me paraba a predicar adelante, y Dios lo transformó para que yo pueda decir ahora solo predico por la gracia de Dios. Entonces, vos puedes pensar en tu punto débil. ¿Cuál es tu punto débil? Porque el mundo lo que hace es buscar en vos tu punto débil, lo que no tenés, lo que no te dieron, lo que no sos, para tirártelo en la cara y decirte, mirá, esto es lo que no sos y no te alcanza. Pero Dios lo que hace es juntar esos pedazos y darte un propósito. Y te dice, esto es lo que sos y este es tu propósito. Y así transforma tu punto débil en tu punto fuerte. Para la gloria de Dios. Entonces podemos entender este versículo que dice el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades. Otra traducción es, le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a las debilidades, le doy la bienvenida a los insultos, a las necesidades, a las persecuciones, a las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque así se perfecciona el poder de Dios en tu vida. Por todas esas cosas que te pasaron, por todas esas lágrimas que derramaste, por todos esos sufrimientos, Dios te moldea, te transforma y te da un propósito para tu vida. Y cuando lo descubrís, ahí sentís paz, libertad, ¿entendés por qué te pasaron las cosas que te pasaron? Pero a veces no queremos hablar de nuestro punto débil. A veces lo guardamos. Y lo guardamos adentro nuestro, como queriendo enterrarlo para que no se enteren los demás. Porque quizás si los demás se dan cuenta que soy débil, no sé, ellos no me van a querer. Entonces proyectamos una imagen fuerte. Proyectamos una falsa imagen fuerte. Pero ¿qué pasa cuando proyectamos una falsa imagen fuerte? Por dentro nos morimos de inconsistencia espiritual, porque digo a los demás, estoy bien, estoy fuerte, me va bien, pero por dentro estamos mal, estamos tristes, y ese desequilibrio nos pone mal, nos da intranquilidad, nos falta de paz. Pero cuando somos sinceros, sentimos la libertad de poder contar a los hermanos nuestro punto débil, cómo Dios obró nuestra vida, podemos llegar a sentir esa paz. Entonces, hermanos, no prives a la hermandad de ver el poder de Dios en tu vida cuando cuentes tu debilidad. Cuando cuentes, yo salí de este lugar, cuando cuentes, me cuesta esto, pero Dios me ayudó. No prives a los hermanos de saber eso, porque son los testimonios que Dios te está dando en tu vida y es tu privilegio contarnos a nosotros qué es lo que Dios está haciendo en tu vida.
Entonces en esta tarde vimos que un cristiano también sufre, que a un cristiano Dios le dice que no y que un cristiano también es débil. ¿Reconoces que sos débil y necesitas la fuerza de Dios? ¿Sí? Si lo reconoces, te voy a pedir que te arrodilles conmigo y vamos a hacer una oración para decírselo a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento, vos nos conocés mejor que nadie. Queremos reconocer que somos débiles, reconocer que tenemos fallas, que tenemos defectos, también que nuestra vida no es perfecta, que no hemos tenido los padres perfectos, ni somos los padres o los hijos perfectos, que tenemos tantas cosas para cambiar, Señor, que tú conoces mejor que nadie. No te podemos engañar, tú nos conoces mejor que nadie. Y en este momento reconocemos nuestra debilidad, Señor. Como hijos tuyos estamos reconociendo que somos débiles y queremos aceptar tu fuerza para poder convertirnos en fuertes solo por tu poder, Señor. Y no para nuestro orgullo. No queremos ser fuertes para nuestro ego. Queremos ser fuertes para compartir tu gracia, para que los demás puedan dar gloria a Dios por nuestra vida, Señor. Gracias porque sabemos que vas a responder a esta oración y gracias por estar con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Recuerda que tus lágrimas de hoy pueden ser tus testimonios de mañana. Amén. Vamos a cantar.